Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Fidel Molina, Departamento de Ventas de Morgan Stanley. Muy buenos días, Fidel. En primer lugar, teniendo en cuenta la situación que nos encontramos de pandemia, preguntarte qué tal de salud. Muy bien, todo muy bien, Diego, y muchísimas gracias por invitarme a estos encuentros que organizáis. Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que el placer es nuestro bueno, tener una gestora como es y una entidad como es Morgan Stanley y bueno, para ir posicionando a nuestros clientes, ya que va a ser una entrevista quizás un poco diferente a lo que venimos realizando, ya que nos vamos a centrar en un fondo de inversión que en concreto es un buque insignia de la gestora de Morgan Stanley, es un fondo de renta variable como es el Morgan Stanley Global Branch. Y qué mejor forma de profundizar en este fondo que tenerte, bueno, en este caso a ti y a la entidad. Y sí que es un fondo que, bueno, evidentemente su principal objetivo es revalorizar el capital de sus clientes, pero también te quería preguntar, Fidel, por qué importancia le da el equipo gestor a la preservación del capital. Sí, la preservación de capital es uno de los pilares fundamentales del equipo cuando piensan en invertir, ¿no? El equipo siempre nos dice hay dos maneras de perder dinero invirtiendo en renta variable. Una, que los beneficios de las empresas en las que invertimos se desvanezcan, o dos, que el múltiplo que pagamos por estos beneficios se contraiga. Para tratar de combatir estos riesgos, en Global Brands invierte en las compañías de mayor calidad del mundo. Vamos a hablar durante esta sesión de calidad. Uh-huh. Compañías, ¿qué es calidad? Compañías con ingresos recurrentes, con beneficios estables, resilientes y que son independientes del ciclo de mercado en el que nos encontremos. Compañías que son conocidas por todos nosotros y con un perfil de ingresos muy predecible. Gracias a esto, ya nos estamos evitando el primer riesgo que os comentaba, que nuestro motor de beneficios se rompa. Uh-huh. Además, la valoración es muy importante para el equipo. Evidentemente, cuando compramos calidad, tenemos que pagar una prima, ¿no? El jersey que nos dura 20 años es más caro que uno que compramos en un mercadillo. Y esta prima evoluciona a lo largo del tiempo. Actualmente se encuentra en un 20% si lo medimos en términos de PER, es decir, la cartera de Global Brands en términos de PER con el mercado. Uh-huh. Y si lo medimos en términos de flujos de caja, medida que el equipo prefiere, la prima es de tan solo un 10%, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el equipo gestor se asegura muy bien de pagar un precio razonable por estos beneficios gracias a los estrictos criterios de valoración que utilizan, ¿no? Uh-huh. Para que te hagas una idea de esto, Diego, el índice MSCI World cuenta con 1.500 compañías más o menos. El equipo, aplicando sus filtros de calidad, tan solo se queda con 200. Uh-huh. Y de las cuales finalmente incorpora 20 o 40 compañías por valoración. Por lo tanto, estamos siendo muy estrictos a la hora de incluir una compañía en cartera, ¿no? Y yo creo que esto refleja muy bien la filosofía de inversión del equipo, ¿no? Un proceso de inversión muy cuidado, muy claro y buscando esas compañías de alta calidad que te comentaba, ¿no? Claro, y justamente esta calidad, esta resiliencia de las compañías, estos ingresos recurrentes, que lo que hablabas de cómo se van adaptando al ciclo, cómo son compañías, pues bueno, que no nos tiene que importar pagar igual una prima por esta calidad que asignamos a nuestra cartera. Y quizás todo esto ha ayudado a que el fondo, bueno, haya tenido un rendimiento positivo durante 2020, que fue un año, bueno, sabido por todos, de pandemia y de correcciones en bolsa. Te quería preguntar cómo se ha ido adaptando la cartera de inversión a lo largo de estos últimos meses y cómo ha conseguido acabar el ejercicio pasado en positivo, y si se han producido grandes cambios en la asignación, en el portfolio. Sí, como dices, el fondo en 2020 consiguió una vez más su objetivo de preservar capital, ¿no? Uh-huh. Sobre todo lo que siempre decimos, protegiendo capital durante caídas de mercado, como las vividas al inicio de la pandemia en marzo, Uh-huh. y acompañando muy bien en los momentos de recuperación del mercado, ¿no? Ya lo hemos vivido más veces y Global Brands cuenta con un amplio historial de asimetría de rentabilidades a lo largo de diferentes episodios en los últimos 25 años, ¿no? Ya hemos vivido la crisis financiera, hemos vivido la burbuja.com, donde en esta
en esta crisis incluso conseguimos terminar con una rentabilidad positiva. Respecto a los cambios en la cartera, si te soy sincero, el equipo de Global Brands aplica una inversión basada en largo plazo y en la convicción, y esto se traduce en carteras concentradas, donde las 10 primeras posiciones pues suelen representar en torno a un 50% del fondo, ¿no? No realizamos muchos cambios en cartera, no hacemos muchos cambios durante el año. Solemos realizar pequeños movimientos. Por ejemplo, durante las últimas correcciones o las correcciones vividas en marzo, pues el equipo aprovechó para incorporar algunas ideas que llevaban tiempo analizando. Pero como te digo, no rotamos mucho la cartera. El ratio de rotación suele estar en torno a un 20-25% anual. Y en 2021, por ponerte un poco al día, apenas se han hecho cambios, ¿no? Durante el segundo trimestre, pues hemos incorporado una posición en una compañía de cosméticos que el equipo considera que consigues obtener exposición a la reapertura de la economía, ¿no? Los viajes y sobre todo a China, que es el mercado de belleza de más rápido crecimiento del mundo. Claro, entonces también quizás la experiencia con la que cuenta el equipo gestor, que comentabas que que el fondo ha ido superando varios eventos de volatilidad como la crisis del .com, la anterior crisis financiera, y también decirte y comentar que es algo en lo que nosotros también nos fijamos especialmente a la hora de seleccionar un fondo, qué recorrido tiene el equipo gestor, y creo que en el caso de Global Brands creo que se va hasta los 30 años. Y entonces sí que dirías que esta experiencia aporta valor a la gestión a la hora de gestionar un fondo. Absolutamente, yo creo que es un factor fundamental, ¿no? El equipo lleva 25 años gestionando el fondo y han pasado por momentos complicados, como te decía, ¿no? Burbuja.com, crisis financiera y ahora la pandemia, ¿no? Claro. Y tras haber pasado por este tipo de situaciones, pues el equipo dice que evidentemente se aprende, te da una perspectiva nueva, capacidad de análisis, así que yo creo que, como dices, Diego, es algo absolutamente fundamental. Sí, mira, Fidel, y ahora, por entrar un poco ya en lo que es la asignación de cartera del fondo, vamos primero por el punto de vista de geográfico, y que es un fondo, es un fondo global, y te quería preguntar si tiene alguna limitación a la hora de invertir en alguna geografía. También te quería preguntar si hay zonas geográficas o economías donde estáis encontrando más valor añadido, y si tenéis presencia en emergentes. Sí, por empezar por la primera, no tenemos ninguna limitación en términos geográficos. El fondo puede invertir en cualquier geografía a nivel mundial. Pero también te digo, el equipo, esto es un proceso bottom-up, se centra en analizar las compañías caso a caso y independientemente de donde estén situadas geográficamente, ¿no? Por lo tanto, la exposición geográfica realmente es resultado de esta selección individualizada de compañías que te comento, ¿no? Igual, ¿en qué zonas estamos encontrando más valor? Me preguntabas. Sí. Pues actualmente tenemos un 70% de la cartera en compañías cotizadas en Estados Unidos. Aquí pues nos encontramos con empresas como Microsoft, Visa, Procter & Gamble. De nuevo, como os comentaba al principio, ¿no? Compañías conocidas por todos, compañías que todos utilizamos todos los días, ¿no? También tenemos exposición a compañías cotizadas en Europa, como puede ser en Reino Unido, Francia, Alemania o Países Bajos también. Y respecto a la pregunta de mercados emergentes, el equipo no tiene en cartera ni ha tenido históricamente ninguna compañía cotizada en mercados emergentes. Pero esto no quiere decir que cuando inviertes en Global Brands no tengas exposición al crecimiento de esta esfera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de compañías que tenemos en cartera tiene gran parte de sus beneficios que provienen de países emergentes. En concreto, un 30% de la cartera tiene exposición indirecta a la región emergente. Claro, y además antes comentabas la incorporación de esa compañía especializada en cosméticos y cómo se beneficiaba del crecimiento que tiene China y de esa población joven, y cómo comentabas que a pesar de no tener exposición directa a compañías emergentes, sí que se beneficia de estos mercados. Y ahora, cambiando ahora a la asignación sectorial, ya que el fondo no es un fondo temático en sí, te quería preguntar si hay algún sector, alguna tendencia que está ganando más peso dentro de la asignación de cartera del fondo. Sí, de nuevo,
exposición sectorial es fruto exclusivamente de la selección individualizada de compañías del equipo, ¿no? Sí que es verdad que estos compounders o estas compañías de alta calidad, como dice el equipo, las encuentran en 3 sectores principalmente, que el 80% del fondo se encuentra en estos 3 sectores, que son consumo estable, tecnologías de la información, dentro de tecnologías de la información, el software como servicio, ¿no? Que te da unos ingresos más estables, un perfil más estable de compañía, y el último, salud, ¿no? Y dentro de salud también de nuevo ese consumo más repetitivo, pues sean bolsas de suero, pruebas diagnósticas, y es principalmente en estos 3 sectores donde encontramos las compañías que cumplen nuestros estrictos criterios de calidad. Sí, Fidel, y a lo largo de lo que es la entrevista le hemos dado mucha importancia a lo que es la calidad, a esa asignación, más que por sectores o más que por asignar una concentración geográfica, a lo que es la selección de la compañía en sí, y hablas de un análisis bottom-up. Te quería preguntar, aunque ya hemos entrado y hemos profundizado y ya hemos recalcado que la idiosincrasia del fondo es buscar esas empresas de calidad con ingresos recurrentes, si el equipo gestor se fija en alguna característica en concreto y qué plazo de mínimo, si tiene plazo de mínimo de inversión a la hora de entrar en una compañía, y sobre todo si mantiene relación directa con la dirección de estas empresas o con estas compañías en las que en fondo invierte. Sí, esto es muy importante, Diego, porque yo te digo que Global Brands busca compañías de calidad, pero cada vez escuchamos más el término calidad, ¿no? Puede llegar a ser un término muy escuchado, muy manido, muy a la hora y muy ambiguo a la hora de invertir, ¿no? Pero te voy a explicar qué es exactamente lo que entiende el equipo por calidad. El equipo entiende por calidad aquellas compañías que, en primer lugar, tengan una posición dominante en el mercado. Esta posición dominante viene principalmente por un activo intangible, ¿no? Y este activo intangible tiene que ser difícil de replicar. Es una marca, ya sea una red de distribución, una patente. Este activo, al ser difícil de replicar, genera barreras de entrada a los competidores. Por lo tanto, estamos hablando de compañías con muchas barreras de entrada en sus negocios. Si tienes barreras de entrada, tienes poder de fijación de precios, que al final se traduce en un margen bruto alto y estable, ¿no? Y este margen bruto y estable genera ingresos estables. Como os decía, compañías que crecen todos los años a tasas de 8 o 9%, ¿no? Por tanto, buscamos compañías que quizá pues, no sean las más sexys del mercado, pero que crecen constantemente todos los años, ¿no? Independientemente del ciclo de mercado. Cuentan con ingresos recurrentes y además muchas de esas compañías las utilizamos todos los días, ¿no? Cuando llegamos a la oficina con Microsoft, nos podemos tomar una cerveza. Tenemos también compañías en ese sentido. En cuanto al plazo de inversión mínimo, no tenemos un plazo de inversión mínimo, tampoco máximo en cartera. Sí es verdad que el equipo tiene una mentalidad que está basada en el largo plazo. Como te decía, no hay muchos cambios en cartera y evidentemente si la tesis de una compañía deja de ser válida en algún momento, pues saldrá de cartera y como te decía, la rotación suele ser de un 20-25% al año, y esto, por ponerlo en cambios en cartera, pues suele haber en torno a 4 cambios en cartera cada año como mucho, ¿no? Y en cuanto a la relación, creo que la última pregunta que decías era la relación de la dirección con las compañías, ¿no? Pues al final esto es un punto muy importante, ¿no? El equipo dice que la implicación con la dirección de las compañías es otro de los pilares fundamentales que tienen, ¿no? Calidad e implicación. Consideramos que pues los gestores, sobre todo los gestores activos con carteras concentradas, como nosotros, están en una posición muy buena para implicarse directamente con las compañías, ¿no? Al final tenemos pocas compañías, las mantenemos durante mucho tiempo y esto nos permite forjar relaciones de influencia y de largo plazo con los equipos directivos, ¿no? No solo nos reunimos con el departamento financiero de la compañía para analizar pues, diferentes aspectos financieros como podrían hacer otros fondos, ¿no? Tenemos contacto con muchas áreas de la propia compañía y nos implicamos activamente con ellas, ¿no? Tenemos un diálogo muy, muy fluido.
Mira, Fidel, y ya por ir acabando la entrevista, y casi es una pregunta que estamos haciendo casi obligada por el auge que está teniendo dentro de los inversores, la importancia de los criterios ESG, te quería preguntar si este fondo en concreto utiliza o sigue estos criterios o es un factor determinante a la hora de seleccionar una compañía, pero también te quería preguntar si lo contrario, si que una compañía deje de aplicar alguno de estos criterios, o sea, sería un motivo de exclusión dentro de la cartera. Sí, en primer lugar, por supuesto, el ESG está totalmente integrado en nuestro proceso de inversión, vale, y el equipo está muy encima de las compañías, como te decía, para que se cumplan estos criterios, ¿no? Están muy encima de la compañía, y si en algún momento hay alguna compañía que el equipo considera que no está llevando un buen rumbo en este sentido, pues se valoraría su exclusión, ¿no? Al final, el ESG yo creo que es el tercer pilar, estamos hablando de pilares, el tercer pilar fundamental del equipo, ¿no? Y sobre todo también forma parte de la evaluación de riesgos, ya que una debilidad en un área del ESG, ya sea por la parte medioambiental, ya sea por la parte social o por la parte de gobierno, puede suponer una amenaza para la rentabilidad en el largo plazo, ¿no? Sobre todo para la sostenibilidad de las compañías en el largo plazo, ¿no? De hecho, gran parte de la implicación que te comentaba anteriormente y de la relación con la directiva de las compañías es para tratar temas ESG, ¿no? En 2020, te pongo un dato, el equipo tuvo más de 200 reuniones con compañías con el objetivo de tratar exclusivamente temas ESG. O sea, 200 veces se reunió con compañías para tratar ESG durante el año pasado, ¿no? Sobre todo, uno de los factores que el equipo presta mucha atención dentro del ESG es el gobierno, ¿no? Porque aquí ellos piensan que con un gobierno débil hay 3 riesgos que pueden sufrir. Uno, tener una mentalidad, o que el equipo directivo tenga una mentalidad muy cortoplacista, intente cumplir con los resultados que espera el mercado, recortando en diferentes partidas, lo cual puede ser algo riesgoso. Por otro lado, una mala asignación de capital y también una toma excesiva de riesgos, ¿no? Por eso, al final es muy importante estar encima del equipo directivo e implicarse con ellos para saber y tener en cuenta estos riesgos, ¿no? Algunos ejemplos por finalizar, pues hace poco nos reunimos con una gran compañía de higiene y de nutrición que tenemos en cartera, ¿sí?, para comentar el desarrollo de productos naturales y ecológicos dentro de su catálogo, ¿no? También mantuvimos conversaciones con una de las mayores productoras de pañuelos de papel en Estados Unidos acerca de la posibilidad de reemplazar la fibra virgen que utilizan actualmente por material reciclado, ¿no? En resumen, al final, las cuestiones ESG es clave la implicación con los equipos directivos y te permite conocer muy bien cómo piensa la dirección y controlar estos riesgos ESG que te decía, ¿no? Al final, insisto, los gestores activos y con carteras concentradas como nosotros, pues son los que mejor posicionados están para realizar este seguimiento, ¿no? Pues la verdad es que, Fidel, ha sido un auténtico placer tanto tenerte a ti como a una entidad como es Morgan Stanley. Yo creo que hemos podido tener una foto pormenorizada de lo que es un fondo de renta variable como es el Morgan Stanley Global Brands, y solo darte las gracias y desearte lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros, Diego, y encantado de participar en próximos eventos. Un abrazo.